Mis amigos, las expectativas en torno a la locución que había anunciado haría el expresidente de la República, también candidato presidencial y líder del partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, fueron satisfechas cuando hace unas horas el líder político produjo un discurso a la nación a través de una red de estaciones de televisión, multimedia, etcétera, donde fijó su posición frente al proceso electoral municipal del pasado domingo y donde la oposición, encarnada en la Alianza Rescate RD, sufrió la derrota. La peor parte fue llevada por los opositores a un partido revolucionario moderno que, como ustedes saben, barrió tanto en las alcaldías, en los distritos municipales, así como también en los regidores y los vocales. El doctor Leonel Fernández acusa al gobierno de diseñar una estrategia para provocar la abstención de las elecciones municipales. Así lo manifiesta el doctor Leonel Fernández, que dice el gobierno es el responsable de la abstención del voto de 53.33% de los sufragantes en las elecciones municipales. Esto, los 53.33 de acuerdo a los datos de la Junta Central Electoral. El presidente Fernández también expresó que en el país nunca se había experimentado nada parecido, dando cuenta de que un partido se trazara, según él, una línea orientada a disminuir el nivel de participación electoral de los votantes de la oposición. Él explicó que la estrategia consistió en la extensión de entrega del bono navideño, la entrega de un bono escolar en febrero, la adjudicación, según él, indiscriminada de la tarjeta Supérate, así como la entrega de electrodomésticos, dispositivos electrónicos para conexiones de cable, las pensiones especiales, también todo esto junto a las ayudas sociales que él asegura fueron para provocar la abstención del electorado en perjuicio de los partidos de oposición y muy especialmente de la Fuerza del Pueblo. Él dice que se procuraba que los votantes de su partido y de la oposición no pudieran ejercer el derecho al voto, y como prueba de esto él dice que fue un plan que fue urdido con la intención y que, según él, el hecho de que las localidades con mayor número de electores, y pone como ejemplo provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, donde alcanzó por encima del 65% el oficialismo, fue precisamente por eso. Miren, amigos, el doctor Leonel Fernández es una ficha clave de la política nacional. Yo lo he definido siempre como un candidato premium, un hombre con buena capacidad expositora, con buen nivel de argumentación, muy fuerte en la conceptualización y también, hay que ser honesto, con mucha simpatía porque fue presidente de la República 3 veces. También tiene tasa de rechazo, porque cuando usted es presidente usted tiene que pisarle los callos a alguien. Pero estamos hablando de un recurso humano en el escenario político importante. Sin embargo, soy de los que creen, después de haber escuchado su alocución, que la misma no estuvo a la altura de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque él está hablando de irregularidades, pero no presenta pruebas. Porque él está diciendo que todo lo que se hizo antes y durante del proceso electoral. Entonces, ¿por qué no lo denunció? Porque si usted va a un combate con un contrario, vamos a poner un escenario de boxeo, y usted se da cuenta que esa persona tiene una manopla en uno de sus guantes, inmediatamente usted se lo va a decir al árbitro, le va a decir, mira, yo no voy a subir al ring porque este hombre tiene una manopla. Pero además, amigos y amigas que nos acompañan, el informe de los observadores electorales de la OEA
no vieron eso que él está diciendo. Muy por el contrario, lo que dijeron fue que ahí compró cédula todo el mundo. Y es comprensible que haya sido así, lo que no es justificable, porque es una de las aberraciones de nuestra democracia electoral. ¿Pero por qué es comprensible? Porque todos los partidos que están en la contienda, todos han gobernado, todos han tenido que enfrentar procesos electorales y se dan cuenta de que eso, lamentablemente, la compra de cédula es una norma no escrita. Lo que la gente estaba esperando del discurso del doctor Leonel Fernández era que explicara por qué, si su padrón tenía 2 millones de personas registradas en la Junta Central Electoral, solamente fueron a votar 500 y pico de mil. Entonces, esa parte sí era importante que él dijera el porqué, pero que venga a decir ahora mismo, no, que compraron gente para que no fuera a votar. Oh, pero ven acá, y es tan débil, es tan frágil el compromiso partidario, que porque una gente vaya y lo quiera sonsacar, gente que se inscribió, gente que hizo marcha con usted, no vaya. Óigame, eso es extraño. Además, no estamos hablando de imberbes políticos, estamos hablando de gente que ha ido a elecciones, estamos hablando de personas, todos, que saben que en un proceso donde la abstención histórica camina en el orden del 50%, que es uno de los retos que tiene pendiente nuestra democracia, lograr que eso pueda ser disminuido, se sabe que el que más capacidad tenga de movilizar su gente para llevarlo a votar va a tener mayor ganancia de causa. Pero eso lo sabe el doctor Leonel Fernández. Entonces, cuando él habla de esta situación, que dice que la embestida fue indetenible, que visitaron hogares, que se instalaron centros de compra de cédulas en los alrededores de los colegios electorales, dice él que se ejerció presión e intimidación para los votantes opositores, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué nadie hizo una denuncia? ¿Por qué no apareció nadie diciendo, fulano me quiso coaccionar para que yo no votara? Entonces yo creo que no fue el argumento más feliz el del presidente Fernández cuando habla de esto. Es más, mucha gente pensó y proyectó que su discurso iba a ser orientado, mitad excusa, mitad justificación, mitad lo que usted le quiera llamar, en que la fuerza del pueblo creció. Creció poco, pero creció frente a lo que fue su desempeño pasado. Pero irse por el hecho de la denuncia sin pruebas, y sobre todo cuando la Comisión de Observadores de la OEA no vio esos detalles que él está diciendo, y sobre todo sabiendo él, según su denuncia, que se hicieron antes y durante el proceso y ellos no lo denunciaron en ese momento, pues hace que mucha gente no le quiera creer. Esa es la realidad. Entonces, cuando la gente escuchó que el presidente Fernández iba a hablar, pensó que iba a decir pasos concretos de qué van a hacer frente a las elecciones de dentro de 87 días, casi 86. Sobre todo con los resultados irrefutables que muestran a una oposición dividida, a una Junta Central Electoral que otorgó un plazo para que se puedan hacer los amarres y los desamarres convenientes frente al proceso del 19 de mayo, un proceso que involucrará la fórmula presidencial y también el escenario congresual, la composición del Congreso a nivel de senadores, diputados y también de legisladores a ultramar. Pero él no se refirió a eso, porque mucha gente lo que se está preguntando es cómo se va a hacer la oposición con un oficialismo que por sí solo sacó casi un 50%, un 49%, y que los aliados, para poner solamente uno, el Partido Reformista, le aportó en estas elecciones un 2 punto algo, o sea que ya pasó el 50%. ¿Qué va a hacer la oposición en ese sentido? ¿Van a ir cada uno por su cuenta a el proceso de mayo? ¿Se van a unir? O sea, ¿cuáles son los pasos a dar? Eso es lo que la gente estaba esperando. Pero cuando escucha al doctor Leonel Fernández, repito, un hombre con condiciones, con conocimientos, diciendo que la estrategia implementada por el oficialismo fue comprar votos para inducir un aumento selectivo de la abstención en perjuicio de la oposición, la gente no encuentra mucho asidero en eso. Él
califica incluso tan novedoso el procedimiento, diciendo que no se había visto que desde un partido de gobierno se trazara una línea orientada para disminuir el nivel de participación electoral de los votantes de la oposición. Pero si es así, entonces el compromiso partidario que tiene la oposición era muy poco, pero muy poco. De todas maneras, esta era lo que se esperaba, la postura del doctor Leonel Fernández, que adecuadamente no la hizo inmediato, sino que se tomó su tiempo para ver todas las variables, todos los levantamientos del proceso y luego fijar una posición. Pero entiendo, amigos y amigas televidentes, que los argumentos no fueron convincentes. Creo que el país tenía otras expectativas frente a sus palabras y sobre todo a qué va a hacer la Fuerza del Pueblo y la oposición frente a una cita electoral de dentro de 87 días con un adversario que acaba de demostrar fortaleza. Y sobre todo que el presidente Fernández no respondió la pregunta que le hizo el presidente Luis Abinader a la oposición cuando dice: nosotros llevamos a nuestra gente a votar, yo no sé qué le pasaron a ellos. Y repito, no estamos hablando de imberbes, no estamos hablando de gente que no conocen, no estamos hablando de gente que no saben positivamente qué es lo que hay que hacer, porque todos los partidos han gobernado. Y entonces mostrando, enseñando una serie de irregularidades que de haber sido, como él dice, debieron haber sido denunciadas ahí mismo. Pero que tampoco los observadores de la OEA mencionaron eso que él está mencionando. Entonces, ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? Yo insisto en que la oposición está en una situación muy, pero muy complicada. Muy, pero muy complicada. Porque el PRM ha demostrado que tiene la fortaleza, que su liderazgo está compacto y obviamente que su gente le hace caso a su líder, que es el presidente Luis Abinader. En el caso de la oposición, usted tiene por un lado a un Danilo Medina y a un Leonel Fernández, que hicieron una alianza que en los resultados, en la práctica, no se dio. Y que si usted se da cuenta que los votos que sacaron ambos bandos, si se unieran, pudieran hacer una pelea honorable, pudieran dar batalla al oficialismo, pues entonces eso pudiera ser una posibilidad, pero es que eso se ve muy lejos. Y no se aprecia una intención de un bando ni del otro.